Bienvenidas y bienvenidos a Historias del Futuro. Hola, y antes de empezar, solo recordar que esta conversación, la está generando una inteligencia artificial. Eso es. Hoy nos metemos de lleno en una pregunta que es fascinante. ¿Qué pasa dentro de la mente, por así decirlo, de un agente de inteligencia artificial? Vale, sabemos que perciben el entorno y actúan, pero la gran pregunta es, ¿cómo deciden qué hacer? ¿Es pura reacción? ¿Siguen un guión fijo? ¿O quizá aprenden con el tiempo? Exacto, esa es la clave. Vamos a explorar los diferentes enfoques, las distintas maneras que tienen de operar estos agentes. Porque, ojo, no todos son iguales. Y entender cómo piensan, sus mecanismos de decisión, es fundamental para ver qué pueden hacer y dónde están sus límites. Nuestra misión hoy es, desglosar estos tipos de mentes artificiales. Pues perfecto, pues venga, vamos a ello. Empecemos por lo más básico. ¿Cuál sería la forma más sencilla en la que puede operar un agente? Pues mira, serían los agentes reactivos. Funcionan casi como un reflejo. ¿Sabes? Perciben algo muy específico, un estímulo, y ¡zas! Reaccionan de una manera ya predeterminada, sin pensarlo, sin memoria de lo que pasó antes. Ah, como el ejemplo clásico que se menciona del detector de humo. Detecta humo y activa la alarma. Simple y directo. No se para a pensar si es vapor de la ducha o un incendio. Justo eso. Son súper rápidos y eficientes para tareas muy concretas. Van al grano, pero claro, su gran limitación es precisamente esa. No planifican, no aprenden, no miran el contexto general. Son pura reacción. Vale, entiendo. Es como el primer escalón, ¿no? El más básico. ¿Y qué viene después? ¿Cómo añadimos un poquito más de inteligencia a esto? Si ocurre A, entonces haz B. El comportamiento se basa en un conjunto de reglas que hemos programado nosotros, los humanos. Ajá. El ejemplo del bote de soporte técnico básico es muy claro, ¿verdad? Si alguien dice olvidé mi contraseña, el bote tiene una regla: dar las instrucciones de recuperación. Si dice no puedo conectarme, pues aplica otra regla: sugerir que revise la conexión. Exacto. Van siguiendo esas reglas. Son muy útiles para escenarios que ya conocemos bien, que son predecibles. El problema, claro, viene cuando se encuentran con algo inesperado, algo para lo que no tienen una regla escrita. ¿Y ahí se quedan? Pues sí, ahí se quedan un poco bloqueados. Simplemente no saben qué hacer. No tienen una instrucción para esa consulta específica. Entendido. O sea que siguen siendo algo limitados, aunque ya más complejos que los reactivos. Vale. ¿Cuál sería el siguiente paso en sofisticación? El siguiente nivel son los agentes basados en conocimiento. Estos ya no solo siguen reglas simples de sí, entonces. Operan sobre una base de conocimiento mucho más amplia, más estructurada, sobre un tema concreto. Un buen ejemplo sería un sistema experto médico. Claro, ahí ya no es solo si tienes este síntoma, toma esta medicina, sino que tiene, digamos, un mapa más completo. Información sobre enfermedades, cómo interactúan los medicamentos, qué pasa si hay varios síntomas a la vez. Correcto, esa es la clave. Pueden razonar, pueden deducir cosas, incluso combinar información de su base de conocimiento para llegar a conclusiones que no estaban escritas tal cual en las reglas. Son mucho más potentes para dominios complejos donde hay muchas variables. Suena bastante más avanzado, ¿sí? Lo son, pero claro, tienen su propia limitación. Dependen totalmente de que esa base de conocimiento sea buena, esté completa y, sobre todo, esté al día. Si el conocimiento de base es erróneo o antiguo, Pues las conclusiones serán erróneas también, lógicamente. Basura entra, basura sale, como se suele decir. exacto, a una escala más compleja, pero la idea es esa. La calidad del conocimiento es crítica. Vale, y aquí es donde para mí la cosa se pone realmente interesante. ¿Qué pasa cuando el agente ya no solo consulta reglas o conocimiento que le hemos dado, sino que, que aprende por sí mismo? Ahí le has dado. Ese es el siguiente gran salto. Los agentes que aprenden. Estos son agentes que mejoran cómo hacen las cosas a través de la experiencia, interactuando con su entorno. No se limitan a ejecutar lo que se les programó, sino que adaptan su comportamiento. Suena genial. ¿Y cómo consiguen aprender? ¿Qué necesitan para eso? No basta con actuar y ver qué pasa, ¿no? No, claro. Necesitan una guía. La clave está en tener un objetivo claro, una meta, y una forma de saber si se están acercando a ella o no. Y esto se consigue con dos elementos fundamentales.
una función objetivo y una señal de recompensa. A ver, expliquemos eso un poco. La función objetivo sería el propósito final, como en el ejemplo ese de reducir el tiempo de respuesta en un sistema de soporte técnico. Algo así. Exactamente. Es la meta que la gente tiene que intentar cumplir. Y la recompensa es como la señal, el feedback que recibe que le dice si lo que ha hecho le ayuda a conseguir ese objetivo o no. Entiendo. Siguiendo con el ejemplo del soporte. Si el agente responde rápido y da una solución útil, recibe una recompensa positiva. Podrían ser puntos, por ejemplo. Si da una respuesta mal o confunde al usuario, pues recibe una recompensa negativa o 0. Es un poco como el ejemplo que daban del niño que aprende a ordenar sus juguetes, ¿no? Si lo hace bien, recibe un elogio o una chuche. Esa es la recompensa. El agente, pues, de forma parecida, ajusta lo que hace para conseguir más de esa recompensa. Esa es la idea fundamental, sí. Este mecanismo de aprendizaje, que a menudo usa técnicas como el aprendizaje por refuerzo, le permite adaptarse y mejorar con el tiempo. Y lo bueno es que funciona incluso en entornos que cambian o donde no tiene toda la información. Vale, esto ya suena a otro nivel de autonomía y adaptación. Entonces, si estos pueden aprender, ¿por qué es tan importante conocer todos los tipos? ¿No son estos últimos inherentemente mejores? Es una muy buena pregunta. La cosa es que no siempre necesitas la herramienta más compleja. A ver, usar un agente de aprendizaje súper avanzado que necesita un montón de datos y potencia de cálculo para entrenar, para algo simple como, no sé, encender una luz cuando alguien entra en una habitación. Sería matar moscas a cañonazos, ¿no? Exacto, sería súper ineficiente. Para eso, un agente reactivo simple es perfecto. Barato, rápido, fiable para esa tarea concreta. ¿No necesitas más? Y al revés, supongo. Intentar manejar algo súper complejo y cambiante como el tráfico de una ciudad, solo con reglas fijas. Sería un desastre. Estaría destinado al fracaso. El sistema no podría adaptarse a los atascos imprevistos, a los accidentes, a nada. Necesitas algo que aprenda y se ajuste. Tiene todo el sentido. Hay que elegir la herramienta adecuada para cada trabajo. Las fuentes mencionan cómo se aplica esto en la práctica, por ejemplo, en empresas que diseñan estas soluciones. ¿Cómo se ve esa elección en el mundo real? Sí, el ejemplo práctico que dan lo ilustra bien. Para problemas que se repiten, que están bien definidos y son estables, pues se suelen usar agentes basados en reglas. Son eficientes, predecibles, funcionan bien para automatizar procesos. Vale, los caballos de batalla, digamos. Eso es. Luego, para dominios más complejos, como la industria pesada o la sanidad, donde necesitas conocimiento experto y capacidad de razonar sobre él. Ahí entran los basados en conocimiento. Exacto. Se apoyan en bases de datos potentes, modelos del dominio, conocimiento validado por expertos. Y para los escenarios más impredecibles o que cambian todo el rato, ¿qué usamos? Ahí es donde brillan los agentes que aprenden, por su capacidad de adaptación, de mejora continua basada en la experiencia. Son ideales para optimizar cosas en tiempo real, para personalizar servicios, para enfrentarse a lo nuevo. Queda mucho más claro ahora viendo cómo se conectan la teoría y la aplicación real. Definitivamente hay todo un espectro de inteligencia en estos agentes. No es blanco o negro. Y un punto muy importante que se recalca es que el objetivo final no debería ser solo automatizar por automatizar. A menudo, el gran valor viene de usar estos agentes, sean del tipo que sean, para potenciar nuestra inteligencia, la humana. ¿Cómo? Pues ayudándonos a ver patrones que se nos escapan, a manejar información muy compleja, a tomar decisiones con más datos, o simplemente quitándonos de encima tareas repetitivas para que podamos centrarnos en lo que de verdad importa, ¿no? Lo estratégico, lo creativo. Siempre, claro, con un enfoque ético y transparente, como también se dice. Que podamos entender, o al menos tener una idea, de por qué un agente toma una decisión, sobre todo si aprende y cambia. Eso es clave para confiar. Totalmente. La explicabilidad de la IA, sobre todo de los modelos que aprenden solos, es un campo de investigación enorme y súper necesario. Tenemos que poder fiarnos, especialmente en temas delicados. Bueno, pues hagamos un pequeño resumen de lo que hemos visto hoy. Ha quedado claro que los agentes de IA no son todos iguales ni mucho menos. Operan de formas muy distintas, desde simples reflejos Pasando por seguir reglas fijas hasta usar bases de conocimiento complejas para razonar. y, finalmente, la capacidad de aprender de la experiencia usando objetivos y recompensas para mejorar. Y entender esta diversidad, como decías, es fundamental.
Saber qué tipo de agente es el adecuado para cada desafío marca la diferencia entre una solución que funciona y una que se queda corta o es un despilfarro. Sobre todo en un mundo que cambia tan rápido y nos presenta problemas cada vez más complejos, claro. El material de referencia incluso apunta al siguiente paso lógico para entender esto mejor. Meternos a fondo en cómo aprenden exactamente estos agentes por refuerzo. Cómo es ese proceso de probar, fallar, recibir feedback y ajustar. Y la verdad es que suena muy, muy humano, ese proceso de aprendizaje. Sí, es cierto. Y se menciona una idea potente, que el futuro quizás no sea tanto de quien tenga más datos, sino de quien sepa aprender mejor de ellos. La capacidad de aprendizaje, tanto la nuestra como la artificial, parece que va a ser clave. Lo cual nos deja con una reflexión final para quien nos escucha. Si los agentes de IA, sobre todo los que aprenden, pueden adaptarse, mejorar, optimizar sus acciones basándose en la experiencia para lograr objetivos, ¿hasta qué punto sus decisiones empiezan a parecerse a las nuestras? ¿Y qué implica eso para nuestra propia forma de aprender y decidir en un mundo donde cada vez estamos más asistidos, rodeados, incluso influidos por estas inteligencias que también aprenden a nuestro lado? Uf, una pregunta con mucha miga, para seguir dándole vueltas. Y con esa reflexión concluimos nuestra conversación de hoy en Historias del Futuro. Muchas gracias por acompañarnos.